¿Qué tal amigos? Seguimos con Teología en Minutos en T de Tíos. Y seguimos comentando el libro de Ratzinger. Ya lo dijimos, es como el testamento teológico de este gran maestro cristiano que ha sido Benedicto XVI, fallecido hace un poco más de un año. El capítulo tercero se titula El Evangelio del Reino de Dios y el cuarto Las Bienaventuranzas. Podemos decir que en estos dos capítulos, 3 y 4, lo que hace el autor es ponernos una panorámica de la predicación de Jesucristo. La predicación central, la razón de ser, cuando él comienza a hablar en público, lo primero que anuncia es el reino de Dios. Podemos citar muchísimas cosas de lo misterioso que es este concepto, que además no es un concepto, es una realidad de la cual él habla. Él dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, ¿no? Si yo expulso demonios es que el dedo de Dios está aquí y el reino está ya entre ustedes, ¿no? Hay varias referencias al reino, por ejemplo, que es lo más valioso que hay. Están las famosas parábolas del tesoro, ¿no? El tesoro en el campo, la perla preciosa. La idea es que nada vale más que el reino. Otra idea es que el reino es como una semilla que Dios siembra en nosotros. Aparece en la parábola del sembrador. La palabra justamente es la raíz del reino de Dios que está en cada uno de nosotros. Aparece también esta idea del reino de Dios como lo más importante, lo único que tiene sentido. Por lo tanto, no es el reino del hombre, ¿no? Los tesoros que atesoramos acá se acaban con nada, ¿no? Termina con nuestras vidas. Eh, Después otra idea sobre el reino es que se revela a los pequeños, que aparece por todas partes. Es también una visión de futuro, ¿no? El reino de Dios o el reino de los cielos está siempre presente en nuestras vidas como una referencia para darle sentido. Todo esto del reino de los cielos que se opone lógicamente a los reinos de los hombres, todos los reinos de los hombres, el placer, el poder, el dinero, y todos los vicios, la lujuria, la ira, la envidia, la soberbia, son, por así decir, un reino tiránico que los hombres establecemos entre nosotros. El reino de Dios, en cambio, es un reino de paz, de justicia, de bondad, de cercanía, de profundo amor a los hombres, especialmente a los más débiles, etcétera, etcétera. Y esta idea del reino de los cielos o el reino de Dios se va a expresar en el capítulo cuarto, en el Sermón de la Montaña, ¿no? El Sermón de la Montaña es también un lugar clásico, comentadísimo a lo largo de los siglos, porque es el momento en que en los evangelios Jesús se sienta en una cátedra, ¿no? Va a una montaña, se sienta y comienza a hablarle a la gente de esta nueva forma de vida que él trae. Y en el Sermón de la Montaña tenemos las bienaventuranzas, que contradicen nuevamente con mucha fuerza la lógica de Dios y la lógica de los hombres, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿no? Ay de los ricos, sobre todo porque aquí pobreza y riqueza tienen que ver con libertad y esclavitud. El pobre es libre porque no se apega a las cosas, el rico es un esclavo de las cosas. Ese es el tema de fondo, en realidad, o uno de los temas de fondo, no me atrevo a decir que sea solamente ese, ¿no? Después tienes bienaventurados los mansos, es decir, los que no son violentos, los que no se vengan, en un mundo donde la venganza y la justicia es entendida como represalia. Después, bienaventurados los que lloran, ¿no? Este llanto de los que están llorando por tres cosas básicas. Por sus propios pecados, los lloran porque los reconocen como malos, no los bendicen, ¿no? Lloran también porque esperan otro mundo, este mundo no los sacia, ¿no? Y por eso serán consolados, ¿no? Y lloramos también por las desgracias que nos ocurren, pérdida de seres queridos, dolores miles, ¿no? El dolor de la enfermedad o lo que fuera, porque somos débiles y lloramos. Y seremos consolados, ¿no? El reino de Dios es un reino donde ya no habrá dolor, llanto, etcétera, etcétera. Después las dos bienaventuranzas que también vienen en par, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacíficos, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. La persecución aparece como bienaventuranza. Eh, y así, o sea, las bienaventuranzas son un programa de vida para muchos. Juan Pablo II decía que es el programa de vida de Jesús, es como un autorretrato, ¿no? Esto de acá, a su vez, funda lo que
Ratzinger va a llamar la nueva Torá o la Torá de Jesucristo, haciendo alusión justamente a la ley de Moisés, ¿no? La superación de la ley de Moisés por Jesucristo no es una eliminación de la ley de Moisés, es más bien su cumplimiento, ¿no? Es una superación por realidad. Mientras que Moisés ve las espaldas de Dios, Cristo es Dios y por lo tanto comparte cara a cara con el Padre, y por eso es que su ley es la ley definitiva. Y en esta nueva Torá, Jesucristo empieza diciendo algo que solamente podría decir un legislador divino. Se les ha dicho, pero yo les digo. Y es muy curioso cómo él menciona 3 mandamientos en los cuales engloba, por así decir, toda la ley de nuevo, ¿no? Se les ha dicho, no matarás, pero yo te digo, el que odie a su hermano ya es reo del infierno, ¿no? Se les ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer que no es la suya, como si fuera un objeto, ya cometió adulterio en su corazón, ¿no? Y por último, se les ha dicho, no jures por el templo, no jures por el altar, pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Claramente es el mandamiento quinto y el sexto y el mandamiento segundo, con lo cual está haciendo una síntesis de toda la Torá, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante. Trae la Torá, la ley en realidad está en el corazón. La ley no puede ser reducida a elementos políticos o rituales vacíos que se quedan sin nada, el sacrificio sin alma, ¿no? Entonces, cuando Jesús pone la ley en el corazón, no es que anule los sacrificios, no es que anule la presencia política, por así decir, de la religión cristiana en el mundo. Lo que hace es decir, su sentido no está fuera, está dentro. Del corazón del hombre salen las cosas buenas y malas. Esa es la nueva Torá que Jesucristo viene a predicarnos. Y en el capítulo 5, Ratzinger nos hace su gran comentario sobre el Padre Nuestro, lo cual es bastante lógico también. El reino de Dios, la ley de Dios, y esa ley de Dios se sintetiza en la oración. Si nosotros no oramos, esta meditación diaria, que es el Padre Nuestro, en realidad nos alejamos de la ley. ¿Por qué? Por una sencilla razón, no la recordamos, no sabemos de qué se trata. Nos vemos en la próxima.